Buenas noches, radio oyentes. Hoy les venimos a hablar sobre fútbol, a petición de ustedes. Entonces, en esta noche tan especial, los voy a dejar con mi compañero Andrés para que les platique sobre lo que ha pasado hoy en la vida de los futbolistas y el deporte. Buenas noches. La noticia más relevante del día de hoy fue la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, convocatoria realizada por el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz. El técnico realizó la siguiente convocatoria: arqueros, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas y Montero del Deportes Tolima. En la defensa se encuentran Estefan Medina, Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo, Jason Lucumi, Frank Fabra y Johan Mojica. En los volantes, para el mediocampo colombiano se encuentran Mateus Uribe, Jorman Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jair Moreno, Steven Alzate y James Rodríguez. En la delantera se encuentran Ramel Falcao García, Duván Zapata, Alfredo Morelos, Luis Muriel y Luis Díaz. En la convocatoria sorprende el no llamado a la selección por parte del técnico del jugador Duván Vergara del América de Cali, el cual ha venido sobresaliendo en las últimas actuaciones del equipo vallecaucano, al igual que el no llamado de Rafael Santos Borré, delantero de River Plate y una de las grandes figuras de la Copa Libertadores de este año. A petición de nuestros oyentes por esta charla tan emotiva de fútbol, vamos a colocar el Waka Waka, recordando cómo esta canción se volvió viral y lo bueno de vivir el fútbol. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No por el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, punto de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siempre espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, Anawa, Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, Sangalegua, porque esto es África. Abre la machoni, piggy, piggy, mama, one day, two sets. My sister's a la machoni, piggy, piggy, mama, from east to west. I see waka, waka, my waka, waka, my This is Amazimuye, this is Africa. Porque esto es África. Porque esto es África. Porque esto es África. Qué gran tema que nos ha inspirado en el fútbol, nuestra colombiana favorita, Shakira. Pero bueno, ya
ahora sí les vamos a responder unas preguntas que nos han dejado nuestros oyentes en nuestro Twitter y nuestro WhatsApp. Y los va a leer mi compañera Fernanda. Claro que sí, Dayan, a través de nuestro WhatsApp muchos oyentes están preguntando acerca de temas de fútbol. Las preguntas son muy concretas para cada uno de nuestros locutores. A través del WhatsApp un oyente nos pregunta, esta pregunta es para Natalie. Natalie, te preguntan, ¿cómo se puede afirmar que el fútbol es un deporte que construye identidades? Sí, claro, Fernanda. En esto lo que cabe resaltar son las emociones que se transmiten y la popularidad que conlleva el fútbol. Hace que muchas personas se identifiquen con ello. Claro que en esta colectividad está la identidad que el jugador que forma la hinchada y dejando a veces de lado la realidad, como muchas barras dejan de lado su lado sociopolítico y así eh, pues se toma una rivalidad. Muchas personas toman el fútbol como una omnipresencia y algunos jugadores de alto élite y lo toman como dioses, como es en Argentina con Maradona. Lo que se puede concluir es realmente lo que identifica el fútbol es la emoción global que este transmite. Claro que sí, Natalie. Con respecto a esto que tú dices, hay muchos oyentes que nos están preguntando em, cómo el fútbol influye históricamente en esta construcción de identidad entre las naciones. Yo creo que esta construcción es de todos los países. El fútbol se ha convertido en una religión en cada uno de los países y casi que es un deber cívico apoyar el fútbol, no solo en Colombia, sino en muchos países alrededor del mundo, más que todo en Latinoamérica. En Colombia el fútbol se define como identidad cultural aproximadamente desde 1985 y a través del fútbol nuestro país y muchos otros países exaltan todas las características de su cultura, exaltan estos valores de solidaridad y lealtad que son los que componen la identidad de cada uno de los países. A través de nuestro Twitter, muchos oyentes nos están preguntando y esta pregunta es para cualquiera de nuestros chicos que son los que saben más de fútbol. Preguntan por qué el fútbol genera rivalidad sociopolítica y sociocultural marcada por el nacionalismo. Claro que sí, Fernanda, yo responderé esta pregunta. El fútbol es un representante a nivel mundial, como lo dices, como le dijiste, pero hacia el año de 1980, Yugoslavia, hoy en día Yugoslavia, presentaba un, un declive dentro de su sociedad, tanto económicamente como socialmente, y el fútbol desató una guerra civil entre Yugoslavia para independizarse de Croacia en ese momento. El 13 de mayo de 1990, en un partido que enfrentó a los grandes rivales de Yugoslavia, que son el Dinamo Zagreb y Estrella Roja de Belgrado, que hasta el día de hoy esos equipos existen, hicieron que ese partido en esa fecha se convirtiera en un caos total, ya que estando en las gradas empezaron a sonar cánticos en contra de los yugoslavos, en contra de problemas ya sociales y no como hinchada. Esto desató, como ya lo mencioné, que los yugoslavos empezaran una guerra que empezó en el estadio, cabe resaltar, y pasó a las calles entre los mismos hinchas y entre las mismas guerrillas paramilitares que se crearon para dispersarse de Croacia. Lo que más llama la atención es cómo los ultras, porque así se llaman en Europa a las barras más peligrosas, se unieron a esos grupos paramilitares para liderar y ayudar a combatir para que Yugoslavia se dependiera de Croacia. Gracias a esto, y hoy en día, las barras actuales de los equipos del Dinamo Zagreb y del Estrella Roja conmemoran la muerte de sus antiguos compañeros de equipo, por así decirlo, que fueron los que lideraron esa batalla para la liberación de Yugoslavia de Croacia. Qué gran reflexión, Andrés. Y también muchos oyentes nos están preguntando, también otra pregunta para nuestros chicos, ¿cuáles son estas consecuencias sociales
del derbi futbolístico de Glasgow que enfrenta Celtic FC y al Rangers FC. ¿Ustedes, chicos, están de acuerdo con esta rivalidad que se genera por el fútbol? Bueno, mi querida Fernanda, pues esta pregunta la voy a responder yo. La verdad es que es muy triste el caso de Old Firm o el derbi futbolístico de Glasgow, que fue un enfrentamiento entre el Celtic FC y los Rangers FC. Fue una representación simbólica de conflicto político y religioso de Irlanda del Norte en un choque entre pro- el protestantismo y el catolicismo, y dos ambiciones mutuamente excluyentes. Por una parte, pues, de una aspiración era de la República de Irlanda, que era unir a los 6 condados de Uslet II, y últimamente, pues, eso no se vio. Y después, la otra parte era la que quería, lo que representaba como tal a Irlanda del Norte, un deseo de mantener la unión con el Reino Unido. Estos enfrentamientos pues se dieron más que todos por la religión, las creencias de estos dos equipos. Y pues aquí se puede ver bastante eh, la influencia que tiene el fútbol como tal en lo que es la política y la religión. Simplemente son dos equipos del mismo país que comparten muchas cosas iguales. Lo único que no comparten es como tal su opinión sobre su religión y sobre lo que tiene que hacer el país respecto a su futuro. Y por esto hubo un enfrentamiento muy brutal, hubieron masacres, hubieron grupos paramilitares que se encontraron muy dentro de como las bandas de los partidos de fútbol y bueno, muchos atentados contra el otro equipo. Entonces, pues la verdad es muy triste ver que esto pues tiene bastante pesadez en el fútbol, o sea que el fútbol influye tanto en estas dos culturas que puede llegar a haber un conflicto tan grande. Con todo esto que dices, uno de nuestros oyentes me hace llamar mucho la atención. Él está muy pendiente desde que inició este conversatorio acerca de fútbol y él envía una frase que se las voy a leer textual porque quiero escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Él dice que los partidos de fútbol se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento, un marco de oposición entre identidades, así como lo expresa Ramonet en 1996. En los casos donde las circunstancias y los contextos territoriales, políticos o ideológicos intensifican esta referencia de oposición, las rivalidades cobran aún más fuerza y en ocasiones avanzan el desencadenamiento de determinados conflictos civiles. Esto es muy cierto porque realmente en un país, por ejemplo, como Colombia, en donde peleamos por todo, por política, por fútbol, porque si me gustó o no me gustó, estos enfrentamientos se hacen mucho más eh, vistos en el fútbol. Vemos cómo se pelea por equipos, por absolutamente todo. Los partidos en muchas ocasiones representan cultura y representan cosas muy buenas de cada una de las regiones, pero también se convierten en escenarios de enfrentamiento y más en un país como Colombia. No sé qué opinan ustedes, chicos. Pues yo opino en lo personal y dentro de todo lo malo que también puede generar una barra deportiva como lo vemos en el país, también resaltar lo bueno de estas barras, como algunas de ellas hacen ofrendas de caridad o ayudan a la gente, porque se es público que muchas barras hacen obras de caridad. Y hay un caso muy especial que me llama a mí la atención cuando, hablando de temas de política, cuando Gustavo Petro fue destituido en Bogotá, cómo se unen las barras de la capital, como lo fueron las de Millonarios de Santa Fe, apoyando a un político en especial, y cómo generó que el fútbol también nos une políticamente. Al igual que cuando hubo la catástrofe del equipo chapecoense que jugaba con Atlético Nacional y cómo cada una de las barras y cómo todos los dentro del fútbol se conmovió y respetaron ese momento, no hubieron riñas,
se encontraron para hacerles un respeto a ese equipo y a esos jugadores y a esas familias que perdieron en su momento a sus compañeros de vida. Nuestros oyentes también quieren escuchar a Natalie y su opinión acerca de lo que acabo de leer. Sí, claro, cabe resaltar que el tema sociopolítico y el fútbol a veces van muy ligados. No olvidemos que hace unos años, o bueno, actualmente se sigue utilizando esa técnica de que pasa, digamos, un problema sociopolítico, utilizan el fútbol para enmascarar, digamos, ese tipo de problema y sigue sucediendo. Es muy difícil porque hace unos años criticaban, digamos, a esas personas que eran fanáticas del fútbol, que se estaban olvidando, digamos, de la situación económica, de la situación de pobreza que vivía el país, pero pues eso se ha demostrado que no liga una con otra y que se puede ser totalmente aficionado a fútbol y también se puede reconocer cuáles son esas limitaciones de pobreza, de estructura administrativa que tiene el gobierno. Básicamente eso. Bueno, yo creo que con esto tenemos que ir concluyendo porque se nos está acabando el tiempo. Una conclusión muy general de nuestro conversatorio del día de hoy, realmente el fútbol genera cultura y representa a cada una de las culturas de los países y a sus identidades, y se debe trabajar en que no se generen conflictos por el fútbol. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pasen una muy buena noche y los dejamos con una canción. Esta es la cumbia de los tacos. En el fin de semana todo a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón. Cantando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Yo triunfo más, loco, más, que la vuelta queremos dar, queremos dar. En el fin de semana todo a la